Monterrey, Nuevo León, México, 12 de julio de 2024. El atardecer cubría las montañas de la Sierra Madre Oriental con un calor seco, pero familiar y dorado, cuando la anomalía comenzó a dibujarse en el cielo. José Roberto da Costa, de 42 años, pastoreaba sus pocas cabras de raza nubiana en un área semidesértica conocida como Ojo de Agua, a unos 15 kilómetros de su rancho. El aroma fuerte de nopales y el polvo fino del desierto se mezclaban en el aire enrarecido. Sus pies, curtidos por la tierra rojiza, lo guiaban hacia un afloramiento rocoso de piedra caliza, donde sabía que estaría su hijo, inmerso en su mundo de patrones y quietud. El olor a tierra y a pasto seco era la constante sensorial del rancho Pozo Redondo, a 15 kilómetros de allí, y esa misma esencia lo acompañaba en la inmensidad rocosa de la colina. El silencio era tan completo que José Roberto podía escuchar el susurro del viento seco pasando por las grietas de las piedras redondeadas. Un sonido que era la propia acústica de la desolación y la belleza. Buscaba a Samuel, su hijo de 11 años y 4 meses, que debería estar reuniendo el rebaño para la jornada de vuelta a casa, pero que invariablemente se perdía en su ritual. Samuel Teixeira da Costa estaba a pocos metros de un gran monolito de cantera, concentrado en un proceso meticuloso. Usaba una ramita reseca para trazar patrones geométricos en el polvo fino y rojizo del suelo, ignorando la prisa del padre y el cambio de la luz que indicaba el crepúsculo. Su cabello negro, cortado de forma sencilla, contrastaba con su piel clara y sus ojos castaños, casi ámbar, que rara vez se fijaban en algo cercano, prefiriendo el horizonte distante o la minucia de la tierra. Para Samuel, la rutina era el único ancla en un mundo de ruidos y luces caóticas. Cada día, después de las clases, iba a pastorear y en el Ojo de Agua encontraba el orden que le faltaba en la escuela y en casa, el orden que él buscaba en números y patrones. El ritual era siempre el mismo: contar las piedras, alinear los guijarros en secuencias específicas y dibujar sus gráficos en el polvo. Un steaming complejo que su madre, Helena, había aprendido a llamar su escritura secreta. José Roberto observaba a su hijo desde lejos, sintiendo la familiar punzada de frustración mezclada con el amor incondicional. Él era un hombre pragmático, para quien la cría de cabras era un cálculo de lluvia y pasto, y la condición de Samuel, su trastorno del espectro autista nivel 1, era un problema que necesitaba una solución práctica, un tratamiento que lo hiciera, como él deseaba en silencio, más normal. El evento desencadenante no vino de un estruendo o de un rayo, sino de una alteración sutil e imposible en la tonalidad del cielo. El sol, ya poniéndose, debería pintar el cielo de un naranja intenso, con trazos de gris rojizo debido al polvo local. En cambio, el horizonte, aquella tarde del 12 de julio, adquirió un color rojo cobrizo profundo y saturado, una tonalidad que José Roberto, con toda su vida pasada en la región, jamás había presenciado, y que vibraba de forma casi metálica. «No manches», pensó José Roberto. El color era de una belleza perturbadora. Era el rojo de un desierto que nunca existió en Nuevo León, un rojo de fuego distante, y no el ocre suave del polvo. José Roberto sintió un escalofrío subiendo por su espalda, y un olor fuerte, casi químico, flotó en el aire, como el olor a ozono después de un rayo, pero sin la presencia de relámpago. Fue en ese instante que Samuel dejó de dibujar, la ramita en suspensión a pocos milímetros del suelo. Samuel levantó la cabeza y por primera vez en el día sus ojos ámbar se fijaron en algo que no era el suelo o el horizonte infinito, sino en aquel color exacto del cielo. Su postura se volvió rígida y apuntó con el dedo flaco, con una precisión quirúrgica, hacia la mancha más intensa del rojo cobrizo.
Su voz, generalmente monótona y baja, sonó con una cadencia extrañamente formal y gutural, como si otra persona estuviera hablando a través de él. La primera evidencia de conocimiento imposible salió de los labios de Samuel como una sentencia final. El ciclo se rompe, el fuego del Dios antiguo, 32 días. No estaba preguntando, estaba dictando una verdad fría. José Roberto sintió el olor metálico intensificarse y vio el sudor frío escurrir por las sienes de su hijo, que parecía estar en un estado de casi trance. La reacción del padre comenzó con la incomprensión inmediata, un reflejo de quien atribuye lo extraño a lo familiar. José Roberto intentó tranquilizarse, diciendo en voz alta, más para sí mismo que para su hijo, que aquello era solo polvo que venía del desierto de Chihuahua, un evento raro, pero meteorológicamente explicable, y que el niño, con su hipersensibilidad, solo estaba reaccionando de forma exagerada a la luz inusual. Aguas con el sol. En ese instante, la luz inusual y la enigmática frase de Samuel se alojaron en la mente del padre, iniciando la segunda fase, la racionalización. Intentó desviar el foco, tomando a Samuel por el brazo y forzando una sonrisa. «Venga, mi campeón. Tu Dios antiguo es solo el sol cansado. Tú y yo tenemos un rebaño que guardar. Esta charla es pura tontería de niño. Órale, vente, tienes que ir a casa. Tu jefa ya debe estar enojada». Pero la caminata de vuelta fue marcada por la tercera y más sombría reacción, la inquietud. La frase 32 días resonaba en la cabeza de José Roberto, sin sentido, pero con la precisión de un calendario. Se detuvo y miró hacia atrás. El cielo volvía al naranja normal, pero la mancha de rojo cobrizo había dejado una marca en el aire, un rastro químico que parecía estar activo, y supo, con un miedo visceral, que aquello no era polvo del desierto. Elena, la madre, intentó confortar a Samuel, atribuyendo su agitación y la repetición incesante de la frase a la crisis sensorial que la luz anómala debió haber provocado. Lo abrazó con fuerza, sintiendo el cuerpo flaco del hijo tenso bajo su tacto. Intentó racionalizar para su marido que era un síntoma familiar, una nueva forma de sobrecarga que la hipersensibilidad de su hijo estaba manifestando, pero en el fondo, el miedo ya se había instalado. Samuel, ajeno a los miedos de sus padres, pasó la noche con fiebre baja y una obsesión que lo mantuvo despierto. Reordenaba los guijarros que había traído del ojo de agua, formando un patrón complejo en el suelo del cuarto. Elena, al observarlo, percibió que la formación no era aleatoria. Las piedras oscuras y claras formaban un círculo con una cuña de 3 piedras faltantes, como un reloj que no giraba. A la mañana siguiente, 13 de julio de 2024, Samuel se rehusó terminantemente a salir de su hamaca para ir a la escuela. Estaba más agitado que nunca, y el patrón geométrico de las piedras en el patio se convirtió en su única prioridad. Cuando su madre lo cuestionó sobre el motivo del rechazo, la respuesta de Samuel no tenía que ver con la escuela, sino con la necesidad obsesiva de completar el patrón que el cielo había roto. «¿A poco no quieres ir, mijo?». Fue la madre quien, al intentar mover una de las piedras para que él pudiera pasar, encontró el objeto que sellaría el destino de la familia. La pequeña tablilla de barro cocido estaba escondida bajo la cama, dentro de la caja de tesoros de Samuel, un cajón de plástico que contenía guijarros, fragmentos de cuarzo y un nido de pájaro viejo. La pieza tenía un fuerte olor metálico, más intenso que el sentido en el ojo de agua. La tablilla medía aproximadamente 6/4, color terracota oscura, y la madre sintió un calor inusual al tocarla, como si el barro acabara de salir de un horno. Grabados en la superficie,
Había una serie de surcos organizados que parecían una mezcla de petroglifos que ella ya había visto en las rocas y una escritura minúscula, casi alienígena, que le causó un escalofrío de reconocimiento y pavor. El padre, José Roberto, irritado con la interrupción de la rutina matinal y el rechazo de su hijo a ir a clase, lo reprendió con la impaciencia de quien lidia con un problema de comportamiento, no con un misterio. Para con esa tontería, Samuel. Eso es pura imaginación de niño. Venga, tienes escuela, dijo antes de notar la tablilla en la mano de Elena y sobre todo la quietud inusual del hijo. La primera evidencia de conocimiento imposible se confirmó cuando Samuel miró la tablilla en la mano de su madre y susurró por primera vez el nombre que el padre buscaría en vano, Akumesh, y añadió: Él no es de Dios, es el que bebe el mar. El ciclo nuevo no va a girar. Hay que bajar la piedra. La frase no era de un niño de 11 años y 4 meses. Era una traducción arcaica de un texto olvidado. Elena sintió un impulso súbito de esconder la tablilla. El peso y el calor del objeto en su mano eran una prueba física de lo inexplicable, y el miedo a que aquello fuera algo peligroso o demasiado valioso para su vida sencilla la paralizó. La escena concluyó con la pareja mirándose, la tensión conyugal instalándose, el padre escéptico y la madre aterrorizada, ambos sosteniendo la prueba material de que el evento en el cielo no había sido una alucinación. El gancho que prometía revelaciones mayores vino del padre, que a pesar del escepticismo no pudo resistir la precisión de la primera evidencia. Tomó el celular, ignorando el rebaño, y tecleó el nombre que su hijo había pronunciado, Akumesh. La pantalla se encendió, y después de minutos de búsqueda infructuosa en español e inglés, el padre se volteó hacia la madre con una mirada de pura perplejidad y miedo. ¿Qué onda con esto, Elena? Pero la revelación más perturbadora aún estaba por venir. Aquella misma tarde del 13 de julio, las escenas de búsqueda online y conversaciones susurradas dominaron el rancho Pozo Redondo, el hogar de muros de adobe y techo de teja roja bajo el sol mexicano. Elena y José Roberto estaban en la pequeña oficina improvisada, la tablilla de barro en el centro de la mesa bajo la luz amarilla de una lámpara de escritorio. El ordenador emitía un brillo azulado que iluminaba la tensión en sus rostros. Buscaban Akumesh, escritura cuneiforme Nuevo León, cielo rojo Monterrey, y cada resultado negativo aumentaba el miedo. La tensión conyugal se manifestaba en la diferencia de enfoque. José Roberto, el escéptico pragmático, insistía: «Eso es leyenda huichol, Elena. Lo oyó en algún lado y lo mezcló. El olor es a barro viejo y fierro. Vamos a llevar esto a la policía o a un padrecito. Esto es cosa de locos». Elena, la intuitiva, sostenía la tablilla con la punta de los dedos, limpiándola con cuidado. «No, José, no está inventando. Él no puede mentir. Está viendo algo. Necesitamos saber qué es esta escritura». La segunda evidencia de conocimiento rompió el escepticismo del padre con la especificidad obsesiva que solo Samuel podría proporcionar. Mientras José Roberto intentaba llamar a un amigo policía, Samuel se acercó y en un tono de voz monótono, fijando la mirada en el horizonte que veía a través de la ventana, describió una casa de piedra en la arena que nadie más ve, con un dibujo de serpiente de agua, y especificó: «Queda 3 kilómetros al norte del rancho Pozo Redondo, cerca del Cerco Chueco». La segunda evidencia que rompe el escepticismo golpeó a José Roberto como un puñetazo físico. Él era el criador de cabras, el maestro del mapa. 3 kilómetros al norte, en la dirección exacta del Cerco Chueco que marcaba el límite de sus tierras, había de hecho un pequeño refugio de piedra natural, una gruta de arenisca no catalogada, que él usaba ocasionalmente para guardar herramientas y que la gente de la región había olvidado hace mucho.
La precisión de la distancia y los hitos geográficos era innegable. La búsqueda llevó a un descubrimiento o revelación de objeto físico que no era la tablilla, sino un fragmento de un pergamino viejo que Elena encontró escondido en medio de los libros de Samuel, doblado con la misma precisión geométrica de los dibujos en la arena. Era un pedazo de papel de arroz, amarillento, con dibujos a carbón que parecían una copia imperfecta de las inscripciones de la tablilla, y debajo una línea de texto en una caligrafía antigua. La descripción sensorial completa del artefacto de papel era intrigante. El papel de arroz era tan fino que casi se deshacía, con la textura áspera del carbón sobre él, y emitía un olor sutil a tierra húmeda y moho. Al desdoblarlo, el olor fuerte a tierra mojada, inusual para el desierto seco, se acentuó, y en el reverso la madre reconoció la letra antigua y elegante de su propia abuela, que era conocida por coleccionar mitos locales. ¡Órale! La caligrafía de la abuela, que reconoció en el fragmento de pergamino, mencionaba el nombre Aquimé, la versión Tupicariri de la entidad que bebe la lluvia, y la leyenda de una piedra que habla con el fuego del cielo, una tradición olvidada que solo el folclore local preservaba. Este objeto sirvió de puente entre el misterio de la tablilla y la historia familiar, pero la necesidad de una validación científica era urgente. Tomaron la decisión de buscar experticia externa en la mañana del 19 de julio. La elección recayó sobre el académico más respetado de la región. En la Ciudad de México, el doctor Cicerón Alencar Couto era la única autoridad en iconografía prehistórica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El viaje en el coche antiguo de la familia fue tenso, marcado por el silencio de Samuel y por la mano de Elena sosteniendo la tablilla envuelta en un pañuelo de algodón. La entrada del primer especialista local ocurrió en la sala 304, edificio del Centro de Humanidades, un ambiente que olía a reactivos químicos y papel viejo. El doctor Cicerón, de 58 años, era un hombre de gafas de aros gruesos y un chaleco de cuero, cuya mano derecha temblaba levemente por el trabajo de campo. Él era la propia imagen del academicismo, y su presencia imponía un rigor que prometía desenmascarar la farsa o validar la anomalía. El establecimiento de credenciales a través del ambiente era inmediato. El laboratorio estaba repleto de fragmentos de cerámica catalogados en bandejas de metal, microscopios de luz polarizada y libros apilados hasta el techo. Su oficina adyacente era la prueba visual de sus 32 años de experiencia en la UNAM, y la tablilla parecía pequeña e insignificante sobre la mesa de acero inoxidable, bajo la luz fría del spot de análisis. El escepticismo inicial, transformándose en perplejidad, comenzó en el momento en que el doctor Cicerón colocó la pieza de 6 dracmas 4x dólares bajo el microscopio. Comenzó con la condescendencia de quien evalúa el hallazgo de un aficionado, hablando sobre erosión natural y marcas de raíz. Pero a medida que ajustaba la luz y el foco, la expresión en su rostro se volvió rígida y dejó de hablar sobre geología. El proceso de examen técnico detallado se siguió, con el doctor Cicerón haciendo croquis minuciosos de las inscripciones, con una precisión maníaca, anotando las distancias entre los surcos y la profundidad de cada marca. Utilizó el microscopio de luz polarizada para analizar la estructura mineralógica del barro y la forma en que la pieza había sido cocida. El clic suave del equipo era el único sonido en la sala, puntuando la tensión creciente. El análisis confirmó que el barro era local, del lecho de un río cercano, pero la técnica de cocción, a bajas temperaturas, era atípica para la cerámica indígena conocida. El misterio, sin embargo, residía en las marcas. El doctor Cicerón
Comenzó a dictar sus conclusiones en un tono monocorde. No son petroglifos puros. La organización es aislada. No hay estructura gramatical, pero... Se quitó las gafas y se frotó la cara, la mano temblando de forma más acentuada. La semejanza con el cuneiforme de Uruk es estadísticamente imposible en un artefacto de Nuevo León. La probabilidad es cero. Es una anomalía sin precedente en la arqueología mexicana. El silencio en la sala fue total. La declaración de imposibilidad de una autoridad académica era la confirmación oficial de que el misterio no era una invención de niño. ¡Qué fuerte! La tensión creciente con validación científica progresiva alcanzó su pico en ese momento. El doctor Cicerón Alencar Couto, el profesor pedante y escéptico, estaba pálido. Se inclinó sobre la mesa y mirando la tablilla dijo en voz baja: «No es error de análisis, es un paradoja material. Acababa de validar lo inexplicable, y la historia de la tablilla de barro en el semidesierto se había transformado en una quiebra de paradigma global». Elena y José Roberto se miraron. El miedo que sentían ahora era diferente. No era el miedo a lo desconocido en la mente del hijo, sino el miedo a la responsabilidad que la posesión de aquel artefacto milenario les imponía. No estaban solo lidiando con un problema familiar, sino con una historia que reescribiría el tiempo del contacto intercontinental. La anomalía era real. La vuelta a casa fue silenciosa, con la tablilla nuevamente envuelta en el pañuelo, pero ahora cargando el peso de la ciencia. El padre, que había comenzado el día buscando la prueba de la farsa, estaba ahora buscando una explicación. El informe preliminar del doctor Cicerón llegaba por correo electrónico. El artefacto era clasificado como anomalía arqueológica, una pieza milenaria que no debería existir. El gancho vino cuando, al llegar a casa, Elena tomó el pergamino de la abuela con el nombre Aquime y las inscripciones. La validación científica de la tablilla la había llevado a aceptar la conexión familiar. Encendió el ordenador nuevamente, no para buscar la palabra, sino para buscar el apellido y la fecha mencionada en la caligrafía de la abuela, buscando un patrón que se repitiera en el tiempo. Lo que descubrieron a continuación desafiaría todo lo que la ciencia conocía. La pantalla del ordenador de Elena emitía un brillo azulado intenso, iluminando la sala en la madrugada del 22 de julio. Los resultados de análisis técnico con datos específicos del doctor Cicerón estaban abiertos. La tablilla tenía 82.1% HPM, 0.5% lar de sílice. El informe concluía que el artefacto era de barro de río local, pero era de hecho una anomalía arqueológica, cuya semejanza con la escritura cuneiforme de la antigua Mesopotamia era estadísticamente imposible, confirmando la perplejidad inicial. La reacción emocional auténtica del especialista vino en una llamada nocturna. La voz del doctor Cicerón estaba embargada por una mezcla de pavor y euforia académica. Repitió la frase que resonaba en la cabeza de la pareja. Esta pieza redefine el tiempo del contacto intercontinental. No es una farsa, es un paradoja material que clama por un origen que no es de esta latitud. Su honestidad, la admisión de su propia ignorancia, era la prueba final de credibilidad para José Roberto. Elena, enfocada en la necesidad de encontrar un patrón que ligara el misterio a Samuel, continuó la búsqueda de la noche. Usando el apellido Costa y el año de 1878, el año de la Gran Sequía, de 1877-1879, excavó hondo en el acervo digital de la diócesis de Monterrey. El descubrimiento de documento histórico que corrobora vino de un registro parroquial datado de aquel año, un microfilme digitalizado de una hoja de libro de caja con la caligrafía de un padre local. La descripción física del documento era clara. La imagen en el monitor era granulada, con el color sepia del papel viejo.
La tinta se había manchado en algunas áreas, pero el contenido era legible. El registro detallaba una lluvia de polvo y sangre que cubrió el valle de Monterrey, y fue seguida por una fiebre devastadora y sequía implacable, y más crucialmente, mencionaba la confección de talismanes de barro con la escritura del diablo, por niños, coincidentemente con el apellido Costa. La conexión explícita entre documento y revelaciones del niño era ahora innegable. No solo el evento climático atípico, el polvo rojo de 1878 y 2024, sino la recurrencia del mismo comportamiento, niños de la familia Costa haciendo talismanes de barro, sugería que el don de Samuel era en realidad una herencia genética activada por un ciclo ambiental. La tablilla no era única, era la última de una serie de avisos. El peso de lo imposible amenazaba con quebrar a la familia, desencadenando una crisis de fe en José Roberto. Caminaba en el porche, bajo el cielo estrellado de la Sierra Madre, sintiéndose aplastado por la responsabilidad de guardar un secreto que podría cambiar la historia de la humanidad. Ya no tenía argumentos escépticos, solo tenía miedo de lo que el futuro reservaba para su hijo. Ahora no un problema de comportamiento, sino un sensor vivo. La escena íntima entre padres expresando miedos reales ocurrió en la cocina, a la luz tenue de la madrugada. Elena lloraba, la cabeza apoyada en el hombro de su marido. No me importa si está loco, me importa lo que está viendo. Lo que está viendo José es real. ¿Qué vamos a hacer si él es el único en saber lo que está por venir? José Roberto la abrazó con fuerza, el miedo sustituyendo la frustración. Él era el padre protector, no el escéptico. La vulnerabilidad de la niña se manifestó en la mañana siguiente, 23 de julio, en una crisis silenciosa. Samuel no lloraba con lágrimas, sino con una agitación intensa y un llanto gutural y contenido, golpeando la cabeza rítmicamente contra la almohada. Su confusión era palpable. El ciclo gira. No quiere girar. El fuego. El agua va a subir. Él está viniendo. Hacía un pedido de ayuda no verbal. Él no pedía que los padres lo curaran, sino que lo ayudaran a completar el patrón. Dibujaba obsesivamente un poste de luz, aquel mismo de la feria de Monterrey, con agua subiendo hasta la mitad. El dibujo era una predicción con una precisión espeluznante. La decisión de continuar investigando ya no era sobre la tablilla, sino sobre el cumplimiento de esa profecía. La preparación para validación definitiva comenzó con el envío de una micromuestra de la tablilla. José Roberto, más pragmático, sugirió buscar un análisis más profundo, con datación por carbono 14 y espectrografía. Usó el contacto de un amigo geólogo para enviar una micromuestra de la tablilla, junto con una pequeña muestra del polvo rojo que había recogido en el patio el 12 de julio. El destino de la muestra era el Departamento de Ciencias de la Tierra, en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, para la doctora Elara Voss. La búsqueda era por rigor científico incuestionable. Necesitaban un especialista que pudiera no solo datar, sino también analizar la firma geoquímica del material. El envío por correo internacional, el 1 de agosto, marcó un punto sin retorno. Mientras la ciencia internacional hacía su trabajo, la familia buscaba la última pieza del misterio local. Elena, guiada por la leyenda de la Quime, buscó a doña Alcira da Silva, de 78 años, una historiadora aficionada local. Ella fue quien tradujo el nombre Akumesh a la versión Tupi-Cariri, que conocía por tener parientes en el sur. Akime, el que bebe la lluvia, y la leyenda de una piedra que habla con el fuego del cielo en los tiempos antiguos. Doña Alcira confirmó la existencia de la leyenda que ligaba la entidad a un lugar específico en el área de Ojo de Agua, el mismo refugio de piedra que Samuel había descrito. La pista final estaba en sus manos, pero el miedo a la profecía de Samuel solo aumentaba con el paso de los días.
El 5 de agosto, Samuel tuvo una crisis sensorial más intensa, dibujando obsesivamente el poste de luz con agua. Repetía: el agua va a subir hasta la mitad del poste de la feria. El sol va a hervir antes. La crisis era una cuenta regresiva viva. En una noche del 10 de agosto, el email de la doctora Elara Voss llegó. En un informe preliminar, ella confirmó que la datación de la tablilla era 1910 Orce PM, $40 años BP, situándola alrededor de 1 a 100 d.C. La tablilla era milenaria, lo que hacía de la escritura cuneiforme una anomalía aún mayor, pero lo que más la choqueó fue la conclusión de la fluorescencia de rayos X, FRX. El padre leía el informe en la pantalla del celular, enfocado en una línea de texto. La FRX revelaba trazos atípicos de níquel, 0.12% Lola, y titanio, 0 TUS, 8% Lola, en el barro de la tablilla, elementos inusuales para la región. El padre no entendía lo que el níquel y el titanio significaban, pero el nombre del metal y la precisión del porcentaje le causaban un asombro creciente. El gancho vino de la mirada de José Roberto hacia el polvo que había recogido del patio el 12 de julio, aún sellado en una bolsa de plástico. Llamó a la doctora Voss, pidiendo que ella hiciera el análisis del polvo. La doctora Voss ya había hecho eso. Confirmó que el polvo no era local, sino que contenía el mismo compuesto ferromagnético, la firma química de níquel y titanio. El pasado milenario y el presente de Samuel estaban ligados por un polvo exógeno, y la cuenta regresiva estaba casi en el final. Aquella noche tomaron la decisión que cambiaría todo. La entrada del segundo especialista, autoridad internacional, fue marcada por una videollamada de calidad profesional, conectando la cocina rústica del Rancho Pozo Redondo, en Nuevo León, al moderno laboratorio del Departamento de Ciencias de la Tierra de Cambridge. La doctora Elara Voss, de 45 años, profesora senior de geoquímica y paleoclimatología, con una expresión contenida y rigurosa, era la personificación de la ciencia fría e incuestionable. El establecimiento de credenciales y reputación se daba en la propia imagen. La doctora Voss hablaba frente a un equipo sofisticado, un espectrómetro de masa por acelerador, cuyo costo era más alto que todo el Rancho Pozo Redondo. Ella era la punta de lanza de la investigación geofísica. Su presencia y su tono profesional elevaban el misterio de Nuevo León del folclore local a la ciencia planetaria. El método científico riguroso con protocolos específicos fue lo que validó la imposibilidad. La doctora Voss explicó que la micromuestra de la tablilla fue sometida a la datación por carbono 14, obteniendo la edad de 1910 RPM $40 años BP. Enseguida, la fluorescencia de rayos X, FRX, fue usada para determinar la composición elemental del artefacto, revelando la firma geoquímica de sílice, níquel y titanio. El equipo sofisticado y las pruebas detalladas eran la prueba irrefutable. La doctora Voss mostró imágenes de las líneas de difracción de rayos X en su monitor, que exhibían picos claros para el níquel y el titanio. Confirmó que tales trazos eran anómalos para la formación geológica de la Sierra Madre, pero comunes en polvo meteórico o estratosférico de alta altitud. Un hecho que ella explicó con precisión quirúrgica. La secuencia de análisis con resultados numéricos concretos alcanzó su punto más crucial en la comparación entre las muestras. La doctora Voss explicó que el polvo recogido por José Roberto en el patio, después del cielo rojo del 12 de julio, había sido sometido al análisis de isótopos estables, delta Ext, que indicaban que no era polvo de tormenta local, sino de una capa atmosférica alta, probablemente estratosférica. El resultado final fue presentado con una nota de cautela científica, pero con implicaciones aterradoras. La doctora Voss, con la voz ligeramente embargada, afirmó: los trazos de níquel, 0 perdilolos,
0,12% XPM 0,011% LOL y titanio son químicamente idénticos al material en el polvo de Julio. Estamos hablando de una firma temporal. El material que compone la tablilla milenaria y el material que causó el cielo rojo en 2024 están químicamente ligados. La conclusión que desafía paradigmas científicos era clara. El polvo rojo no era un fenómeno climático aleatorio, sino la reentrada de un material que estuvo ligado a la creación de la tablilla original. La tablilla, por lo tanto, no era solo un artefacto, sino un sensor químico magnético activado por la firma elemental de un evento que se repite en ciclos irregulares en la atmósfera de la Tierra. El momento donde el especialista admite no tener explicación vino en la pregunta del padre: ¿qué significa esto, doctora Voss? Ella dudó. Su imagen se congeló brevemente y respondió: significa que la tablilla es auténtica, milenaria, y no tiene explicación en la historia humana conocida. El niño reaccionó a una activación de esa firma química, pero el cómo es algo que la ciencia actual no puede responder. Es un registro geológico, no arqueológico. La validación de autenticidad sin poder explicar el cómo fue la señal para José Roberto y Elena de que la misión científica había llegado a su límite. La doctora Voss había probado la materialidad de lo imposible, pero el significado final aún residía en Samuel, que había previsto la fecha final del ciclo, 32 días después del cielo rojo, es decir, 13 de agosto. La revelación que cambia la dirección de la historia ocurrió en la mañana del 13 de agosto, cuando la lluvia torrencial, atípica e inesperada para el semidesierto, comenzó a caer sobre Monterrey. Durante 4 horas seguidas, el agua subió rápidamente. El padre y la madre corrieron a la zona de la feria y filmaron, en pánico, el agua sucia y turbia, alcanzando la mitad del poste de fierro galvanizado. La mini inundación atípica era la prueba innegable de que la previsión de Samuel era literal. El dibujo hecho con tiza en el suelo de la sala, el poste de luz con el agua a la mitad, se había concretizado. El pánico dio lugar a una urgencia desesperada. El agua era real. El clímax no sería sobre el origen de la tablilla, sino sobre el cumplimiento del aviso. La preparación para el clímax, promesa de verdad mayor, fue el momento en que José Roberto condujo de vuelta al rancho Pozo Redondo, el coche resbalando en el lodo. Elena sostenía a Samuel, que estaba en un estado de casi catatonía, repitiendo la última línea de la profecía. El agua ya subió, ahora el fuego viene. Hay que bajar la piedra. El padre miró el área de ojo de agua, que ahora estaba envuelta en una niebla húmeda y fría. La urgencia ya no era solo por la verdad científica, sino por la supervivencia y por la misión. Sabía que la tablilla tenía que ser llevada al abrigo de piedra, el lugar que Samuel había descrito con tanta precisión, para que la última parte del ciclo se cumpliera, y estaban corriendo contra el tiempo para lo que Samuel había llamado el fuego del Dios antiguo. Lo que estaba a punto de ser revelado lo cambiaría todo. La jornada al epicentro fue una carrera frenética contra el tiempo. Era 13 de agosto, 15:30. El coche de José Roberto luchaba contra el lodo recién formado en el trayecto de tierra batida que llevaba al área de ojo de agua. Los preparativos habían sido mínimos. La tablilla en la mano de Elena, el celular de José Roberto encendido para filmar, y la determinación urgente de llegar al abrigo de piedra 3 kilómetros al norte del rancho Pozo Redondo. El trayecto fue de tensión silenciosa, puntuado solo por el balance de la suspensión y la respiración jadeante de los padres. La llegada fue bajo un cielo que, a pesar de la lluvia, estaba nuevamente adquiriendo una tonalidad anómala, ahora un gris plomo pesado. La descripción sensorial completa del lugar crucial era impresionante. El abrigo de piedra era una pequeña gruta de arenisca no catalogada,
un nicho de piedra que olía a mineral fuerte, ozono y tierra húmeda. Un olor más fresco y frío que el aire externo. El sonido del viento era amplificado en la gruta, y el único haz de luz del final de la tarde iluminaba una reentrada en la pared de roca maciza, una hendidura con la forma exacta de la tablilla. La sensación táctil era de roca áspera y fría. El descubrimiento físico final exactamente donde el niño indicó fue la confirmación visual. Había una depresión triangular en la piedra, una reentrada que parecía haber sido moldeada por manos ancestrales para recibir algo. Samuel, en un estado de silencio inicial, salió de la catatonía y se acercó al nicho. No miró a los padres, sino al lugar que él había descrito con la precisión de un mapa geológico. La tablilla en la mano de Elena parecía brillar en el haz de luz. El proceso de revelar en tiempo ralentado fue iniciado por Samuel. Con la precisión de un robot, extendió la mano para tomar la tablilla de su madre. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Alineó la pieza con la reentrada de la piedra y en el momento en que la tablilla de 6 dolimes, 4 hectolola, encajó perfectamente, el objeto emitió un zumbido sutil y una luz débil y roja pulsó por milisegundos. Hubo un silencio inicial mientras todos procesaban. José Roberto, con el celular filmando, dejó de respirar. Elena se llevó la mano a la boca, no de miedo, sino de asombro. El encaje no fue solo físico, fue energético. La tablilla no era un registro, era una llave. La anomalía arqueológica se había convertido en un componente de una máquina geológica. La validación técnica inmediata en el lugar vino del propio Samuel. Con la tablilla encajada y zumbando suavemente, el niño levantó los brazos hacia lo alto, sus ojos ámbar fijos en la piedra, y gritó en una voz gutural que resonó en la gruta: «Akumesh no viene de debajo, él desciende. El aviso no es sobre la sequía, es sobre el ciclo de magnetismo de la tierra. El fuego es el campo, el agua son los polos». El grito de Samuel era la conexión emocional explícita con la jornada del niño. Su trastorno no era una enfermedad, era la hipersensibilidad necesaria para sintonizar la frecuencia del campo geomagnético. Él no tenía memoria de un pasado humano, sino de un pasado geológico. El cuneiforme era la transcripción de un patrón de alerta del planeta, transmitido a través de 2 milenios por una firma química. El momento donde el significado completo es revelado alcanzó a los padres. El fuego del dios antiguo no era una sequía o una entidad mítica, sino la inestabilidad del campo magnético de la Tierra, una excursión o reversión polar que se manifestaba en la atmósfera, el cielo rojo y el polvo exógeno, y causaba desequilibrios climáticos, la inundación atípica y la previsión de calor extremo. La profecía era un registro geofísico. La transformación visible en tiempo real fue la de José Roberto. Mientras filmaba a su hijo bajo el celular, las lágrimas escurriendo por su rostro pragmático, ya no vio al niño autista que no era normal, sino al profeta de una verdad cósmica. Murmuró para sí mismo: «Te vi crecer, mi hijo. Vi la dificultad, pero ya no te voy a llamar difícil». La aceptación era completa. La resolución emocional, no del misterio, sino de la jornada humana, vino de Elena, que abrazó a su hijo, ignorando el zumbido de la piedra. Lloró, no de miedo, sino de aceptación empoderadora. El don de Samuel era una carga, pero era real. La familia estaba unida por el secreto y por la misión de guardar la evidencia y el aviso. La crisis de fe se había transformado en un nuevo propósito, un epílogo breve de 3 semanas después. La tablilla fue cuidadosamente removida y guardada en una caja fuerte en el banco, en sigilo total. El calor extremo, el sol va a hervir, comenzó a golpear la región el 3 de septiembre, confirmando la última parte de la profecía. La familia vivía una nueva normalidad,
pero con la certeza de que la ciencia había validado lo imposible. La reflexión filosófica final, que resuena más allá de la historia, vino en la voz de Helena, en voz en off, mientras la cámara se aleja, mostrando la vastedad del área de Ojo de Agua bajo un sol incandescente. La tablilla y el polvo estaban guardados, el misterio científico resuelto en parte, pero la pregunta persistía. La ciencia nos dice que la tablilla tiene 2000 años. Nuestro hijo nos dice que el futuro tiene la misma edad. Y la pregunta final flotaba sobre el desierto, silenciosa y pesada. ¿Qué es el tiempo si el futuro puede ser leído en el barro milenario? Y finalmente entendieron que algunas verdades atraviesan lo imposible.